paso por paso esta revista informativa. Hoy es 17 de septiembre del año 2024. Vámonos con los titulares, compañeros, de inmediato, que nos ha arrojado la producción del día de hoy, que nos ha dejado la jornada del día de ayer en este martes. El gobierno anunció la fusión de 5 ministerios y la eliminación de varias direcciones durante el encuentro de prensa de la semanal del presidente Luis Abinader. Se dio a conocer que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MECIT, va entonces a fusionarse con el Ministerio de Educación, MINER. El Ministerio Administrativo de la Presidencia pasará a ser un secretariado administrativo de la Presidencia de la República, entre otros temas que vamos a detallar un poco más adelante y que serán hoy, sin dudas, no tengo dudas, motivo pues de análisis y de debate. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, aseguró que en lo que va de septiembre, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se ubica en 7,3, lo que promete una baja en este indicador al cierre de este mes. Hace tiempo estábamos luchando por bajar del doble dígito. Recuerdo haber escuchado al anterior ministro, el propio presidente de la Policía Nacional, decir que era una de nuestras metas y lo que estaba intentando lograrse precisamente para ir reduciendo este importante índice. Los familiares de Paula Santana Escalante, la joven que fue asesinada, violada, asesinada a la salida nada más y nada menos que de su trabajo en una zona franca, en una empresa de zona franca, le exigieron al Ministerio Público ampliar el rango de la investigación. El abogado dice que la investigación no solo debe basarse en el informe del INASIF, cuyos análisis salen todos negativos, sino abarcar otros aspectos, otras líneas que pudieran llevar a los responsables, tanto materiales como los que ayudaron a hacer este hecho en cualquier forma. El presidente Luis Abinader presentó este lunes su declaración jurada de patrimonio correspondiente al 2024, un patrimonio total de 3.972 millones de pesos. Obviamente, cuando se calcula en dólares daba una cifra que ya era más conocida. El presidente Luis Abinader proviene obviamente de una familia que ha estado en el aparato productivo nacional por décadas, y todos recordarán su implicación, la de su familia, en diferentes actividades productivas. Diputados del PRM acordaron reducir 20 diputados en el proyecto de modificación a la Constitución. Esta contrapropuesta le va a ser presentada al presidente de la organización, José Ignacio Paliza. A nivel internacional, se repatriaron 58 inmigrantes a la República Dominicana tras intentar entrar a Puerto Rico. La de siempre, la situación de los que deciden, que por cierto, hay una variación que se ha ido produciendo y lo decíamos incluso cuando se produció el fenómeno de la Vuelta por México. Hay gente que se marcha, obviamente, dentro de mucha necesidad, dentro de mucha desesperación. Sin embargo, por el costo que están teniendo estos viajes, estos trasiegos, estas vías, se ha establecido también que gente que es capaz de adquirir un capital importante es la que protagoniza estos viajes, que luego tiene en común, muchos de ellos, haber sido ya o deportados de la nación precisamente a la que se dirigen, en el caso de los Estados Unidos, o haber tenido muchas veces problemas legales incluso aquí. Hay un fenómeno que se está dando, no es total jamás, esto es multifactorial, pero me llama la atención. Sería interesante también ir detrás de esas motivaciones, entender lo que ha ido pasando con este fenómeno. El primer ministro de Haití, insisto, esta es la ficción democrática haitiana, esto es un cascarón bastante frágil, pero que tiene nombres y gente que de verdad cree que tiene algún poder. Visitó las víctimas de la explosión de un camión cisterna cargado de combustible en Miraguán. Esto ocurrió el sábado 14 de septiembre y hasta ahora se habla de unos 26 muertos dentro de este hecho que, insistimos, se da en Haití principalmente por la situación de inseguridad, de trasladar no solo combustible, cualquier mercancía que pueda tener un valor importante, pues va a generar situaciones similares. Volodymyr Zelensky, el jefe de Estado y Gobierno ucraniano, prepara viaje a Estados Unidos buscando poder utilizar misiles de largo alcance. Esto es importante por una razón elemental. Hay gente que o no se ha enterado o no le gusta enterarse, sobre todo si es muy prorrusa, no le gustan estas cosas, que Ucrania ha tenido que pelear con un gorila de 200 kilos, 400 vamos a decir, ¿no? Con una mano atada atrás. Esa mano atada atrás es el hecho de recibir importante cantidad de armamento supeditada a que su uso solo puede ser primero defensivo, lo cual es un concepto muy sutil en las artes bélicas, en las artes de la guerra. Es muy sutil hablar de qué es defensivo y qué es solo ofensivo. ¿Es ofensivo disparar una bala o es solamente defensivo?
Y luego el hecho de que tendría que hacerse uso de esa metralla, de ese tipo de armamento, esencialmente misiles de medio alcance y armas que sean arrojadizas, es decir, desde bombarderos, que solamente puedan ser utilizadas dentro de su territorio. En pocas palabras, Occidente, que fabrica, que entrena, que entrega estas armas, le dice a Ucrania, bueno, estás invadida, Putin te invade, tiene áreas de tu territorio y desde el lugar de donde él te dispara, de donde él tiene su logística, no puedes arrojar allí esos armamentos. Vaya usted a ver. Muchos se preguntan por qué la guerra es estática, por qué los frentes se han estacionado y por qué es tan difícil avanzar cuando en más de una oportunidad Ucrania ha demostrado tener mejores capacidades logísticas, una gran capacidad de respuesta y sin duda es que el armamento, mucho más moderno con el que ha contado su invasor, le ha permitido en muchos casos generar verdaderas hazañas en términos del campo de batalla, como fue precisamente lograr llegar hasta Kursk, hacer grandes incursiones de recuperación de su frontera oriental y los ataques obviamente a la parte sur que también los rusos en el caso de la península de Crimea tienen. Bueno, esto está relacionado a esto, a que te doy las armas pero solamente las puedes usar jueves en la noche, si no llueve, en luna en cuarto menguante y que no vaya a molestar mucho a Vladimir Putin. Y así es un poquito difícil ganar una guerra que en el caso del otro rival no tiene ningún límite. Y eso incluye atacar edificios de civiles, eso incluye atacar lugares donde vive gente que no está relacionada en nada a los actos de combate y que no se puede justificar ninguna incursión dentro del mecanismo de ni siquiera el abastecimiento ni la logística de guerra. Es un poquito, a los que gustan de las simetrías, ven por qué yo no creo en ningún tipo de terminología que no obedece al campo de batalla. Aquí lo que usted tiene que hacer es entrenarse mejor, armarse mejor y lograr sus objetivos y luego demostrar ante el mundo quién termina provocando y cómo este conflicto. En Sinaloa hubo 14 asesinatos. Espérate, aquí sí es que está, señores, aquí es que la puerca retuerce el rabo. Señores, Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, ha vivido 2 semanas que posiblemente una ciudad pequeña no vivía desde My Lai, Vietnam, tal vez, o no sé si alguna de las ciudades de Irak hace 20 años. Es una situación terrible de enfrentamiento entre grupos que pugnan dentro del mismo cartel de Sinaloa y donde aparentemente la situación después de haber apresado al Mayo Zambada y algunos de los líderes más importantes de lo que era la estructura de este grupo, pues ha degenerado en una importante división que ha llevado a hechos de sangre y donde Culiacán es nada más y nada menos que el epicentro de esta violencia. Culiacán ha tenido que enviarse efectivos de Policía Federal, de la Policía Judicial, del Ejército, de la Marina, que es la unidad más temida generalmente allá, que son los más letales dentro del territorio mexicano. Sin embargo, el presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, en el universo donde él vive, donde él subsiste, esto no es nada, estos son hechos puntuales, estos son hechos específicos, claro, durante muchas horas, pero específicos, un hecho específico detrás de otro. Y donde los civiles de esta ciudad pues están simplemente viendo cómo se desangra tanto gente que pudiera ser muy sospechosa y culpable como gente que pudiera ser muy inocente y que nada tuviera que ver con el enfrentamiento de estos grupos. Esta es la política de abrazos, no balazos, ¿verdad? Esta es la política de haber devuelto en su momento a Ovidio Guzmán y a gente a la que se tenía bajo control. Y esta es la política de cuestionar más bien cómo se ha capturado al Mayo Zambada y no de celebrar que se haya capturado. Esta es la curiosidad en la que viven muchos mexicanos, sobre todo en el norte de ese país. Y bueno, mientras tanto, Sinaloa nunca ha estado muy lejos de llevar el tope en la cantidad de homicidios que se producen en México, pero ahora ha tenido un relanzamiento, lamentablemente, en su capacidad de liderar las cifras estatales. Miren, señores, primero hay que empezar, el día de hoy es 17 de septiembre, que vamos a tratar de aprovechar muy bien con todos los temas de interés. Primero que nada, agradecer, porque de bien nacidos es ser agradecidos. Primero mi casa, que es la Z101, el gobierno de la mañana, antes lo fue Z Deportes, por siempre darnos la oportunidad en este medio encontrar un camino a expresarnos, a desarrollarnos, a los lugares donde además de este medio nosotros hacemos la labor de comentaristas deportivos, que son los Leones del Escogido, mi equipo de béisbol profesional, y donde será mi temporada 17, si Dios lo permite, a partir de octubre próximo, estando en la Cadena Roja, donde hemos tenido pues siempre el apoyo de esta organización y donde allí también hacemos nuestra labor de comentaristas deportivos, y en el caso de la cadena de transmisión de las
grandes ligas para el país, gracias a quienes nos han dado allí la oportunidad, nuestro amigo Valentín, Juan José Rodríguez, al grupo de Medios Corripio, en fin, a donde hemos hecho un trabajo también de años y agradecemos esa oportunidad a la ACD que ayer nos hacía este reconocimiento. Los que amamos el deporte nunca nos salimos de él, y así como don Álvaro Arbelo fue un cronista deportivo ejemplar, extraordinario durante muchos años, independientemente de que dedicara décadas al análisis político, nosotros hemos querido seguir ese camino. Sé que no es fácil, son unos zapatos que no se llenan fácilmente, pero nos gustaría pensar que podemos por lo menos demostrar que se puede tener interés en todo aquello que resalta, señores. Yo no sigo el deporte porque solo me entretenga, lo sigo porque ha sido el espacio donde las mejores cosas se ha aprendido del ser humano. El liderazgo, el sacrificio, la entrega, el trabajo en equipo, la posibilidad de ayudar a obtener un objetivo tras mucho sacrificio, son parte de las enseñanzas que desde allí se obtienen. Así que será algo que formará parte de mi vida, espero, hasta que Dios quiera que estemos acá en este mundo. Gracias por este privilegio y por el día de ayer, pues, resaltarlo. Es de alguna manera un estímulo, un espaldarazo para nosotros seguir trabajando duro. Miren, señores, el gobierno de la República Dominicana ha decidido finalmente, ya en estos minutos finales, dar el paso y presentar su propuesta de fusión y eliminación de instituciones. El día de ayer la propuesta la estuvimos leyendo y estuvimos leyendo algunas de las primeras respuestas y análisis, algunos de ellos extraordinarios, otros un poquito más tajantes, algunos un poquito más atrevidos, y los hay para todos los gustos. En nuestro caso, primero por un tema de coherencia ideológica, lo apoyamos. Creemos que es el camino correcto. Incluso pudiéramos decir que es bastante moderado y que intenta comprender las circunstancias de la República Dominicana como país. ¿Y cuáles son esas circunstancias, dirían ustedes? Bueno, las circunstancias son un Estado enorme que ha crecido no sobre la base de un diseño para generar mejores servicios a sus ciudadanos, sino que ha crecido sobre la base de acompañar esa necesidad de resolver deudas sociales y de servicios importantes, de regulación sobre todo, porque el Estado que debe existir es principalmente el Estado regulador, que es un Estado muy técnico y que es un Estado que propicia un Estado de derecho fuerte, intenso, que empuja a los demás a las buenas prácticas y a la competencia leal. En el caso del Estado patrimonial y clientelar, es un Estado que crece sobre la base de la necesidad de hacer de la nómina pública y del botín del Estado el principal objetivo de la lucha por el poder. La política es la lucha por el poder, y esto hay que decirlo sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de complejos. Se lucha en política por obtener cuotas de poder, que pueden ser municipal, que pueden ser congresual, que pueden ser del Ejecutivo, que pueden ser dentro del Ejecutivo de diversas áreas de gobernanza. Y una vez se obtiene ese poder, a través directamente del voto, a través de la designación, a través de la negociación política, entonces se intenta, a partir de esa oportunidad de dirigir estamentos del Estado, demostrar que nuestras ideas y capacidades pueden mejorar los resultados que son la vida de los demás, que son las libertades de los demás, que es la propiedad de los demás, que es la capacidad que tienen los demás seres humanos de trasegar esas propiedades, esas riquezas a través del debido comercio, del comercio lícito, que pueda proteger su futuro a través del ahorro, a través de la inversión, que pueda invertir correcta y adecuadamente en una serie de actividades que implican riesgos, sí, pero que deberían implicar también una vigilancia adecuada de mecanismos de regulación. El Estado tiene, por lo tanto, un espacio importante que debe ocuparlo la cantidad de gente precisa, con la calidad precisa y con la capacidad de esa gente, pagarle, motivarle, capacitarle, sustentar sus tareas de la forma más idónea. El Estado no tiene por qué divorciarse de ninguna lógica en materia de administración de recursos. Toda administración de recursos pasa por entender los recursos humanos con sus características, nosotros, los recursos financieros con sus características y los recursos técnicos. Esas divisiones pueden luego llamarse como usted quiera, pero implicará todo fenómeno administrativo en tratar de interpretar, de tomar decisiones en la administración de esos recursos, en la motivación de esos recursos, en la capacidad de la justificación del costo que tiene operar esos recursos.
Y la idea de que el Estado puede simplemente divorciarse de esta lógica y darle para adelante como un camión y llevarse todo por delante, toda lógica administrativa, ¿sabe dónde nos lleva? Al déficit y a la deuda. El déficit y la deuda que pagan, adivinen quiénes, los mismos ciudadanos que están supuestos por ley, por mandato, a recibir los buenos servicios, eficientes servicios de esas múltiples agencias que son el Estado. Cuando el Estado es deficitario por naturaleza, y que conste, no todo déficit es igual. Hay un déficit que es natural. Un Estado necesita endeudarse con un programa para hacer puentes u hospitales o presas. Es natural que ese endeudamiento se asuma y se defienda. Y luego que hagamos esas presas, esas carreteras, intentemos hacer los elementos de producción que permitan pagar esos arriendos, esos préstamos, esos compromisos. Y definitivamente el Estado puede ser deficitario. Ahora, puede serlo siempre y cuando se maneje con una lógica. Hay estados deficitarios en el mundo que son ejemplares en cuanto a la transparencia con la que manejan sus compromisos de deuda interna, de deuda externa, de deuda pública, de deuda fiscal o de otras consideraciones. Sin embargo, cuando la misma no obedece a ninguno de estos aspectos, entonces estamos en una trampa. Y este país ha estado en una trampa por más de 60 años. Y cada vez que se ha querido dar un paso, y con esto cierro ya, vamos a ver gente enfrentar esta voluntad, esta idea, que es muy preclara y correcta, de ir hacia la racionalidad. Y se le va a decir que hay un costo político, por supuesto que puede haberlo, y se le va a decir que esos puestos son gente que vota, claro que sí, como son puestos que de gente que vota también la que está en el sector privado y que emprende y que está en la informalidad económica, y a la que también hay que pensar en ellos al momento de cargarle el costo de mantener ese tinglado estatal. Finalizo diciendo que los ciudadanos, nosotros, los ciudadanos naturales, tenemos una capacidad jurídica única, que es la de poder generar riquezas. Nosotros generamos riqueza a través del trabajo, a través de la plusvalía, de las inversiones, de la creatividad. El Estado no tiene esa capacidad. Maneja, conculca, quita a través de los impuestos, de las tasas y los tributos, una riqueza que los demás generan y se supone que debe devolverla precisamente en esos servicios de calidad que hemos defendido hoy. Una parte del Estado puede racionalmente hacer. La otra parte que no se logra con los impuestos se hace con endeudamiento. Pero ese endeudamiento, adivina quién se le carga otra vez: a las personas físicas y jurídicas que generan riqueza a través de más impuestos. Pero el Estado puede generarlo a través de la emisión, darle a la maquinita. Pero aquí el problema: si esa emisión no está relacionada a la generación de riqueza real, entonces la diluye en la inflación y también le hace daño al poder adquisitivo. Las tres formas entonces de... bueno, la otra es la expropiación, que no voy ni a analizarla. De manera que todas las formas de generar riqueza que tiene el Estado deben ser cuidadosas, deben ser bien medidas. Y para que logremos eso, el costo de mantener este tinglado también debe ser racional y bien medido. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, estaremos iniciando nuestra ronda de comentarios de este día de hoy junto a nuestros compañeros del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Nos vamos y volvemos. Llévatelo, Cundo.